Hola a todos, no suelo hacer este tipo de videos, pero hay algo que me pasó en el último año de secundaria que no he podido olvidar. Me ha costado años siquiera atreverme a contarlo en voz alta. Todos tienen historias de su escuela, ¿no? Bromas, primeros amores, el profesor insoportable. Yo también tengo todo eso, pero tengo algo más. Una historia que me hiela la sangre cada vez que la recuerdo. Y no les voy a hablar de fantasmas ni de leyendas urbanas. Esto fue real, tan real que a día de hoy, a veces, tengo miedo de apagar la luz. Todo ocurrió en mi viejo instituto, un edificio de esos de ladrillo rojo, grande, con pasillos larguísimos, que siempre olían a una mezcla extraña de productos de limpieza y en polvo antiguo. Lo importante de esta historia empieza con un castigo. Éramos 3 amigos, Javi, Sara y yo. Siempre fuimos un poco revoltosos, nada grave, pero lo suficiente para meternos en problemas. Una tarde, por una broma que salió mal, nos castigaron, pero no fue un castigo normal. La directora, una mujer muy severa, nos dijo que nuestro castigo sería ayudar al conserje, el señor Manuel, a limpiar y organizar el sótano de la escuela. El sótano, era un lugar prohibido. Nadie bajaba nunca allí excepto Manuel. Era una de esas reglas no escritas que todos conocían y respetaban. Decían que estaba lleno de trastos viejos, ratas, lo típico, pero la sensación que daba era diferente. La puerta del sótano estaba al final del pasillo menos transitado, una puerta de metal pesado, oxidada. Cuando Manuel nos abrió esa puerta, un olor a humedad y a tierra mojada nos golpeó en la cara. Nos dio unas linternas y nos dijo la tarea: anapilar unas cajas viejas en una de las esquinas. Él se quedaría arriba para vigilar que no hicieran tonterías. Bajamos las escaleras de cemento y el sonido de la puerta metálica cerrándose a nuestra espalda todavía me da escalofríos. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que imaginábamos. Estaba lleno de pupitres rotos, material de gimnasia antiguo, maniquí es de ciencias sin brazos, un cementerio de objetos escolares. Al principio hasta nos pareció divertido, hacíamos bromas, jugábamos con las sombras de las linternas, pero a medida que nos adentrábamos, el aire se sentía pesado, denso. El sonido de nuestras voces no rebotaba en las paredes, parecía que el propio sótano se lo tragaba. Fue Javi el primero en notarlo. Oigan, dijo en voz baja, ¿escuchan eso? Nos quedamos quietos. Al principio no oí nada, pero luego, muy a lo lejos, se escuchó un sonido rítmico, suave, como un rasquido, ras. Pensamos que serían tuberías o ratas, pero el sonido era constante, metódico, y no venía de las paredes, venía de una zona al fondo del sótano, una que estaba casi en completa oscuridad. La curiosidad, esa estúpida curiosidad adolescente, nos pudo. Dejamos las cajas y con las linternas en alto caminamos hacia el sonido. A medida que nos acercábamos, el olor a tierra mojada se intensificaba. El sonido se hacía más claro. No era un rasquido de animal, era más deliberado, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico sobre el cemento. Llegamos a una esquina donde había una montaña de colchonetas viejas de gimnasia. El sonido venía justo de detrás. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, apartamos una de las colchonetas. Lo que vimos todavía no sé cómo describirlo. En el suelo había una pequeña trampilla de madera, de esas que no llevaban a ninguna parte, o eso parecía. No tenía cerradura, solo un pequeño agujero para meter el dedo, pero lo que nos heló la sangre no fue la trampilla, fue lo que había alrededor. El suelo de cemento estaba cubierto de arañazos, cientos, miles de ellos. No eran marcas al azar, formaban patrones, como si alguien o algo hubiera estado arañando el suelo sin descanso durante años, siempre en los mismos surcos, una y otra vez. Y en el centro de esos patrones, junto a la trampilla, había un pequeño montón de... al principio pensamos que eran piedrecitas. Sara se agachó, iluminándolas con su linterna.
y soltó un grito ahogado. No eran piedras, eran dientes humanos, pequeños como los de un niño, y junto a ellos había mechones de pelo y trocitos de uñas. El pánico se apoderó de nosotros. El sonido de rascar se había detenido en el momento en que movimos la colchoneta. El silencio que quedó era 1000 veces peor. De repente oímos un golpe sordo justo debajo de nuestros pies. Ambi, Ueman vino de la trampilla. Nos quedamos congelados. El terror era tan intenso que no podíamos ni gritar. Y entonces, otro golpeo en B, Ueman B, UM. Algo estaba golpeando la trampilla desde abajo y empezó a arañarla. El mismo sonido que habíamos oído antes, pero ahora era frenético, desesperado, justo debajo de nosotros. No esperamos más. Corrimos como nunca en nuestra vida. Tropezamos con pupitres, nos caímos, pero no paramos. Subimos las escaleras a toda prisa, gritando y golpeando la puerta de metal. Cuando Manuel por fin nos abrió, teníamos los ojos desorbitados. No podíamos ni hablar. Él nos miró y su cara no mostraba sorpresa, mostraba resignación aún, una tristeza profunda. No debieron ir tan lejos, fue lo único que dijo, con una voz muy baja. Hay cosas que es mejor dejar donde están. Nunca nos castigaron, nunca le contamos a nadie lo que vimos. ¿Quién nos iba a creer? Al día siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Ya no podíamos ver la escuela de la misma manera. Cada vez que pasábamos por el pasillo del sótano, sentíamos un frío inexplicable. A veces, si el pasillo estaba en silencio, muy en silencio, nos parecía oír un eco muy lejano de ese sonido, el sonido de algo arañando. Lo más extraño fue lo del señor Manuel. Un par de semanas después de nuestro castigo, simplemente desapareció. Un día estaba allí y al siguiente no. La directora nos dijo que se había jubilado de repente, que se había mudado a otra ciudad. Nadie le dio más importancia, pero yo recuerdo la última vez que lo vi, me cruzó la mirada en el pasillo y vi en sus ojos el mismo miedo que sentíamos nosotros, y llevaba las manos vendadas. Nunca supimos qué había debajo de esa trampilla. ¿Era una persona? ¿Un animal? ¿O algo completamente diferente? ¿Por qué había dientes y pelo? ¿Y por qué el conserje parecía saberlo? Como si su trabajo no fuera solo limpiar la escuela, sino cuidar de lo que sea que viviera allí abajo. A veces tengo pesadillas, sueño con esa oscuridad, con el olor a tierra y con ese sonido, el sonido de unas uñas rascando la madera, intentando salir. Me pregunto si con la jubilación de Manuel, alguien más se encarga de mantener la puerta cerrada. O sí, quizás, después de tantos años, finalmente logró abrirla. Esa es mi historia. No espero que me crean, pero necesitaba contarla. Así que, la próxima vez que estén en su escuela, en ese pasillo silencioso o cerca de una puerta que nunca se abre, presten atención. A veces, los monstruos no están en los cuentos. A veces, están justo debajo de tus pies, esperando pacientemente para agarrarte.